Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la segunda jornada de la Feria del Libro del Club de la Libertad. Le damos la bienvenida a todos, a los expositores, a los auspiciantes, a quienes tienen la gentileza de compartir con nosotros este grato momento. Queremos, en primer lugar, agradecer el esfuerzo realizado por Unión Editorial y por la Fundación Naumann en esta importante y para nosotros la Feria del Libro del Club de la Libertad. Hoy tenemos un programa muy interesante y que plantea los siguientes aspectos. Tenemos en primer lugar la presentación del libro Corrientes y Paraguay, que es de autoría del doctor Dardo Ramírez Braschi, y también la presentación del segundo ejemplar de la colección del Club de la Libertad, una colección de autores universales libertarios, que hoy se tratará sobre la presentación del libro La anatomía del Estado del afamado Murray Rothbard. Quisiera, antes de que desarrollemos el programa del día de hoy y de que invitemos a las personas que van a colaborar en la construcción de este grato encuentro, quisiera recordarles que la Feria del Club de la Libertad se desarrollará toda esta semana por esta misma plataforma en el horario de las 16 horas y que hoy tendremos la presentación del libro del doctor Dardo Ramírez Braschi. Mañana tenemos la presentación de una obra del historiador Jorge Enrique de Niri. El jueves, otra obra del doctor Enrique Eduardo Galeana. Y el día viernes, siempre en el horario de 16 horas, tenemos la presentación de una obra del doctor Jorge Eduardo Simonetti. Reiteramos que son todas las presentaciones en este mismo horario de las 16 horas y en esta misma plataforma. Para nosotros reiteramos el agradecimiento a la Unión Editorial y a la Fundación Naumann, que tanto nos ayuda y cuyo aporte es realmente valiosísimo para nosotros, para el Club de la Libertad. Y es por eso que resulta un gran orgullo para mí presentar, para que haga la introducción del libro de la anatomía del Estado de Murray Rothbard, al señor representante en Argentina de la Fundación Naumann, que es don Lars André Richter, a quienes le damos la bienvenida en esta reunión, en esta segunda jornada de la Feria del Libro del Club de la Libertad. Bienvenido, Lars, y adelante, por favor, para la presentación del libro. Sí, muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias para la invitación, para darme la ocasión de hablar un poquito. Creo que 5 minutos nada más, son muy concisamente sobre Rothbard y especialmente sobre el libro Anatomía del Estado. Bueno, quizás 1 minuto sobre el autor, Murray Rothbard. Creo que es un autor, un intelectual, un catedrático muy conocido, es economista y historiador de los Estados Unidos. Vivió desde 1926 hasta 1995 y es el padre y el fundador de la filosofía del anarcocapitalismo. Bueno, fue un militar de la escuela austríaca también, y los pilares de su pensamiento fueron el justnaturalismo, muy importante para la escuela también, para el liberalismo en general,
Otro pilar es respecto a la validad de los derechos individuales, lógicamente, propiedad privada, propiedad de sí mismo, y mercado libre, lógicamente, también. Bueno, anarcocapitalismo es una filosofía, bueno, son dos partes, es anarquismo y es capitalismo, pero quizás es un poco más capitalismo que anarquismo, porque son las asociaciones de anarquismo, es un movimiento, una filosofía de la izquierda, pero lógicamente es una cosa muy liberal. Significa que, bueno, no es necesario, no son necesarios estructuras o instituciones de un Estado, es completamente suficiente un mercado libre y, bueno, en la base o en el fundamento, lógicamente, de contratos entre individuos. Eso es esta idea en principio. Bueno, claramente es más complejo, pero eso es la idea principal. Bueno, con respecto a este libro, Anatomía del Estado, es un libro muy crítico con respecto al Estado. Son muy críticos. Bueno, los liberales en general son muy escepticistas con respecto al Estado, pero Rothbard y el anarcocapitalismo, especialmente este libro, es muy polémico, digamos. Quizás es, bueno, es Rothbard un crítico más radical y más profundo en este asunto. Hablamos de este libro, 2-3 minutos. El libro fue publicado en 1965, una obra muy concisa, muy compacta. Es un análisis del carácter y de la naturaleza del Estado. Su definición del Estado son los siguientes. El Estado es una definición relativamente neutral en primer lugar. El Estado es el intento de establecer un monopolio de poder en un territorio concreto y bien definido. Otra vez, relativamente neutral, pero entonces viene la polémica, vienen las evaluaciones por Rothbard muy claros. El Estado, según Rothbard, significa coerción y explotación. El Estado significa robo de propiedad, por ejemplo, por el medio de impuestos. Es un tema principal para los liberales, pero para Rothbard claramente es robo nada más. Bueno, el Estado sabe nada más que robar lo que el mercado ha producido antes. Claro que el mercado es una cosa más positiva, más productiva, y todo lo que pasó, todo lo que es producido en el mercado fue robado, es probado y sigue siendo robado por el Estado. El Estado es un parásito en favor de una clase particular, y eso es lógicamente la clase de los funcionarios del sector público. Bueno, viene en este libro viene un análisis que es muy interesante desde mi punto de vista, del papel de los intelectuales. Bueno, se puede traducir, bueno, son los representantes de la educación pública, son profesores principalmente, y bueno, los intelectuales, bueno, públicas que defienden el Estado, que escriben o producen una legitimación de la existencia y del papel del Estado. Es una muy buena análisis. Falta en el tiempo de verla más en detalle. Y bueno, otro punto es un análisis de constituciones, del constitucionalismo. Bueno, constituciones en el sentido liberal significa, bueno, una constitución es algo que protege a los individuos frente al Estado, pero bueno, según el análisis por Rothbard, bueno, fue un fracaso este ensayo por las constituciones defender los derechos individuales. Y otra cosa que es que para terminar este corto análisis,
Otra cosa que es muy interesante desde mi punto de vista, Rothbard no distingue entre, bueno, un Estado, una monarquía por un lado y una democracia por otro lado. Lógicamente hay cosas diferentes, cosas distintas. No es lo mismo, pero para Rothbard es más o menos lo mismo porque ambos sistemas o varias formas del Estado, puede ser una monarquía, puede ser una oligarquía, puede ser una democracia. La meta, la intención siempre es lo mismo, robar a los individuos y bueno, entonces enriquecerse. Y por eso, otra vez, es una crítica muy, muy fuerte de estructuras y instituciones del Estado, de esta idea de Estado, y vale definitivamente la pena leer este libro muy provocativo, bueno, desde un punto de vista continental de Alemania es muy radical porque el tradición alemán, el tradición del liberalismo alemán, bueno, es una tradición que cree en un Estado minimal al menos, pero este concepto de anarcocapitalismo muy radical, pero muy interesante, y otra vez vale la pena leer Rothbard en general, pero especialmente este libro. Bueno, muchas gracias para su tiempo, para su atención. Y fue un placer para mí estar aquí. Gracias. Bueno, queremos agradecerle en nombre del Club de la Libertad a Lars, André Richter. Bueno, Lars le decimos nosotros porque ya es como un amigo de la casa, ya ha estado en Corrientes, ya nos ha estado acompañando en todas las actividades del Club de la Libertad. Así que para nosotros, además de un honor, es una enorme satisfacción no solo el aporte de la Fundación Naumann, sino su presencia en este tipo de eventos. Así que le agradecemos de todo corazón la gentileza que ha tenido de acompañarnos en esta jornada y con la presentación de este libro de Rothbard, que va a formar parte de la primera colección que realiza el Club de la Libertad y que para nosotros es muy importante, junto con Unión Editorial, poder empezar a tener nuestra propia colección, que eso es muy importante y sobre todo para la difusión de las ideas liberales y en especial para los más jóvenes. A continuación, queremos invitar al doctor Eduardo Nakayama de la Universidad Nacional de Asunción, que va a realizar la presentación. Me quita la oportunidad porque para todos nosotros presentar al doctor Dardo Ramírez Braschi es un motivo de orgullo para todos los correntinos. Y bueno, pero lo hemos invitado al doctor Nakayama a que haga la presentación del libro Corrientes y Paraguay y de la personalidad de quien va a hacer la presentación de su obra, que es el doctor Dardo Ramírez Braschi. Así que bienvenido, doctor Eduardo Nakayama, y lo dejo a usted con la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los queridos amigos que nos están siguiendo desde Corrientes, desde distintas partes de la Argentina, también aquí en Paraguay, que estoy seguro que hay varios conectados. Un fuerte abrazo, un saludo al doctor Lars Richter, gran amigo y con quien compartimos las ideas de la libertad, la vida, la propiedad, ¿verdad? Y la libertad. Entonces, muy contento de estar en contacto aquí nuevamente con el Club de la Libertad de Corrientes, con los amigos, con Alberto por la invitación y por supuesto a mi querido amigo y colega el doctor Dardo Ramírez Braschi por haberme dado la oportunidad de presentar esta maravillosa obra que realmente hacía falta dentro de la historiografía para poder empezar a construir un poco más ese puente que hace tiempo lo dejamos un poco de lado, más con la formación de los estados nacionales como lo tenemos hoy. Estados nacionales que no siempre
han respondido justamente a lo que él explica muy bien en su libro en relación a la diferencia de lo que es frontera y a lo que son los límites, ¿verdad? Él toma precisamente un periodo de tiempo sumamente importante, que es desde 1810 hasta 1860, un periodo de 50 años de medio siglo, donde realmente terminan de formarse los estados nacionales en esta parte del continente. Y haciendo un poco alusión nuevamente a la división o al Utipos Sietis Juris de 1810, en su alocución en la Unión Diplomática Internacional realizada por el doctor Eusebio Ayala, él hablaba de que al principio o la génesis del proceso de emancipación de los países sudamericanos, y justamente tenemos que hablar de que también eso fue consecuencia directa de las ideas de la libertad que empezaron a pulular en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, con la Ilustración, posteriormente las revoluciones, como hablamos, las revoluciones americana y francesa, y posteriormente con el periodo napoleónico, que se traslada, digamos, con la captura o el cautiverio del rey Fernando VII y la puesta en el trono de un monarca ilegítimo, como fue Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, en el trono español, y que inicia un proceso bastante interesante en esta parte, que con la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, el 25 de mayo de 1810, comienza, digamos, esa génesis que el doctor José Ayala llama, digamos, el proceso de inicio de las naciones o de los estados nacionales en la región del Río de la Plata, ¿verdad? Y teníamos para entonces tres virreinatos, el del Perú, que es el más antiguo, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata, y dos capitanías generales que eran las de Venezuela y las de Chile. Luego, durante las guerras de la independencia, la Capitanía General de Venezuela se une al Virreinato de Nueva Granada, conformando la Gran Colombia, y luego se dividen en tres países, Ecuador, Colombia y Venezuela, razón por la cual tienen el color de bandera bastante similar. La Capitanía General de Chile mantiene, digamos, el territorio por el cual disputaba, exceptuando un poco los procesos de demarcación que tendría posteriormente con la Argentina y que ustedes conocen mejor que yo. El caso del Perú, que a excepción de la última escisión que había representado en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, básicamente se mantuvo igual. Y el Virreinato del Río de la Plata, que es el que se termina, digamos, atomizando en cuatro grandes unidades. Una de ellas, el Alto Perú, con salida al Pacífico, entre Chile y Perú. La segunda, el Paraguay. Y finalmente, lógicamente, la Argentina, que surge como Provincias Unidas, sin aún la incorporación de Corrientes, y el Estado oriental al terminar la guerra de la Cisplatina. Entonces estamos hablando, lógicamente, de un proceso de formación de los estados que se inicia desde 1810, y Dardo se enfoca específicamente en la relación de Corrientes, que todavía no tomaba, digamos, una decisión definitiva de qué camino a seguir, si se volvía probablemente autonomista, como lo llegó a hacer finalmente el Paraguay, o como llegó a hacer el Alto Perú, adoptando el nombre de Bolivia, después el Congreso presidido por este prócer latinoamericano, o como el caso del Uruguay, o si pertenecería a la Liga Artiguista. O sea que lógicamente la ubicación geográfica misma de Corrientes entre el Paraguay y la Argentina actual, o digamos más precisamente entre Asunción y Buenos Aires,
hacía que exista más allá de la división de fronteras que se había delimitado por cédula real del rey Felipe III en el año 1617, y que había de alguna manera hecho que la gobernación del Río de la Plata se convierta en una unidad política distinta a la del Paraguay, que hasta ese entonces era la gobernación del Paraguay y del Río de la Plata, con asiento en Asunción. Entonces, esa primera etapa, de la cual, si bien Dardo no profundiza porque lo hace lógicamente sobre el proceso de 1810 a 1860, ¿verdad? Lógicamente tiene varias de las respuestas que Dardo va dando a lo largo de su libro, empezando por la fundación misma de la ciudad de Corrientes en el año 1588 por parte de Juan de Garay, nombrándola San Juan de Vera de las Siete Corrientes, desde la ciudad de Asunción. O sea, varios historiadores argentinos ya en la segunda mitad del siglo XX han apuntado o apuntalado, digamos, más el hecho de que la actual capital de la República Argentina es producto más bien de la refundación realizada en 1580 desde Asunción y no de la primera fundación originaria realizada por Pedro de Mendoza en el año 1536. ¿Verdad? Tampoco es una casualidad de que Juan de Vera fuese gobernador de Asunción y en ese carácter haya realizado las fundaciones que hizo tanto en el Cuyo como en el litoral y también en el norte hasta Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? En lo que se conoce como el primer periodo de expansión de Asunción, razón por la cual se la conoce como madre de ciudades, ¿verdad? El mismo primer teniente gobernador de Corrientes será Hernando Arias de Saavedra, un asunceno, el primer criollo, o sea, el primer español no peninsular en todo el hemisferio en ocupar un alto cargo como lo hizo, y después de ocupar ese cargo, muchos otros más, como todos sabemos, ¿verdad? Entonces, esa hermandad que comenta Dardo en su libro no fue tan de color de rosa siempre, ¿verdad? Sobre todo desde el momento en que tenemos que sentarnos a delimitar hasta dónde es Corrientes y a partir de dónde es el Paraguay. Él también explica las distintas, digamos, disputas que se dieron con anterioridad en la era colonial, cuando lógicamente las pretensiones de Corrientes iban hasta el río Tebicuarú, lo que lógicamente en la tesis correntina, con la fundación de los famosos partidos de Pedro González y otras capillas desde el obispado de Corrientes, quien también a partir o por parte del cabildo, ¿verdad?, le otorgaban mercedes reales a ciudadanos correntinos para poder instalarse en la zona de Curupautú. Y se llama Curupautú porque T significa en guaraní, y sé que varios van a seguirme bien aquí en Corrientes porque manejan el guaraní, sobre todo las personas mayores, digamos. T es reunión o conjunto de muchas cosas. Y Curupaú es un árbol de madera dura de la cual se extrae también el tanino que es utilizado para las curtiembres. Entonces, desde Corrientes salían expediciones que cruzaban el río Paraná y llegaban hasta la zona del partido de Pedro González y, lógicamente, extraían el curupaú que eran utilizados o que era utilizado para las curtiembres, ¿verdad? Eso, lógicamente, llegó a significar también una disputa. El cabildo asunceno tampoco quedó, digamos, sin realizar los reclamos correspondientes, incluso hasta después de la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, continúan esas
disputas, como ya bien lo explica nuestro amigo Dardo, ¿verdad? Sobre todo en lo relacionado a dos unidades territoriales que no tendrían definición o delimitación sino hasta después de la Guerra de la Triple Alianza de 1864 a 1870. Me refiero a la gran región del Chaco, o al gran desierto del Chaco, como le llamaban la mayoría de los visitantes extranjeros. Y por otra parte, las misiones de la margen izquierda del río Paraná, que el Paraguay reivindicaba como suyos, en razón de que cuando se opera el Utipo Sietis Juris en 1810, y al año siguiente la deposición del gobernador español en Asunción, Bernardo de Velasco, él tenía u ostentaba el título de intendente general de Asunción y de las Misiones, ¿verdad? Entonces, eso lógicamente también desde el punto de vista historiográfico, Dardo explica de que los escritos de Somellera ponen, digamos, punto final a esa polémica. Yo, lógicamente, coincido con él en que Somellera, lógicamente, es un excelente expositor en cuanto a los argumentos esgrimidos, pero lógicamente yo pienso que eso está todavía muy lejos de definirse, sobre todo teniendo todavía en nuestros países, no es el caso de Dardo, ni es mi caso, que nos consideramos lógicamente académicos, pero sí sabemos que existe todavía lo que se llama historia nacional, ¿verdad? Que de alguna manera el famoso corazoncito que te lleva a sostener, digamos, esto finalmente es mío o no es tuyo o lo que fuese, ¿verdad? En realidad todos éramos españoles, salvo mis abuelos que vinieron del Japón, ¿verdad? Pero véanse ustedes que eran todos españoles, ¿verdad? Y en ese momento era una cuestión más bien de limitación, como bien lo explica Dardo. Pero yo no voy a extenderme más, ni adentrarme en lo que es el corpus de esta excelente obra de Dardo, que no veo la hora que sea lanzada aquí en Asunción también, porque estoy seguro que va a tener una gran repercusión. Yo me comprometo con él en hablar con la gente de la Academia Paraguaya de la Historia, donde él tiene muchísimos amigos, colegas, y donde sabe que con muchísimo gusto lo recibiremos para la presentación de su libro. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Nakayama, por la presentación. Realmente es un placer para el Club de la Libertad, no solamente su presencia en este encuentro, sino además que sea justamente un hermano paraguayo el que haga la presentación de un historiador como Dardo Ramírez Braschi, un hombre fiel, serio, sencillo, que pretende que la historia sea un camino de hermanamiento entre nuestras naciones y no otra cosa. Porque entonces para nosotros es un motivo de gran orgullo nuevamente presentar al doctor Dardo Ramírez Braschi con su obra de Corrientes y Paraguay. Bienvenido, doctor Ramírez Braschi, y adelante, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Club de la Libertad la posibilidad de poder conversar estas cosas nuestras, de nuestra historia, nuestra hermandad, nuestra cultura y nuestra construcción unívoca de esta región que es una, como bien lo dijo el doctor Nakayama. Y también agradecer al doctor Nakayama que hemos compartido en varias oportunidades, jornadas, conferencias, intercambiado ideas de esta línea conductora que es la construcción de nuestros países y la construcción de sus propias identidades. Y la historia, como blasón de esa construcción, realmente es un gran instrumento, una herramienta para repensar y también reconstruir ese pensamiento. Acá no hay nada estándar. Acá, con el principio republicano de construir
de rearmar, de llevar adelante los espacios, se transforma y se construye de esa manera nuevas ideas y nuevos planteos. Si ustedes me permiten, voy a hacer referencia a las cuestiones motivadoras que llevaron a escribir este libro. Quiero confesarles que los objetivos iniciales que llevaron adelante hace muchos años mis primeras investigaciones estuvieron fuertemente vinculados a mi formación de grado, que es el derecho. Razón por la cual me aboqué desde muy tempranamente a encontrar, a buscar respuestas a algunas preguntas que no la tenía sobre la formación del Estado. Y ahí mi anclaje temporal del siglo XIX. El siglo XIX, que es el siglo formador del nacimiento y de formación del Estado, de las instituciones y de las ideas en el Río de la Plata. De ahí también que focalicé mi análisis puntualmente en un marco geográfico que es las provincias litorales y específicamente la provincia de Corrientes. Con estos elementos podemos hacer un mix en el cual tenemos una cuestión temporal que es el siglo XIX, porque está vinculada a la construcción del Estado, y una cuestión geográfica, correntina, local, que hace también que vuelque aquellos principios de formación del Estado a la formación de la provincia. Desde hace mucho tiempo, tal vez más de 20 años, me encontré que no podía responder algunas preguntas si no observaba el entorno regional de Corrientes. Y este entorno regional es totalmente distinto a otras regiones del Río de la Plata. Razón por la cual los factores de construcción de relaciones políticas que van a tener estas provincias o estos estados de esta región del Alto Plata o del Paraná, como ustedes quieran llamarlo, va a tener una particularidad. Y en esa particularidad, con el tiempo me fui dando cuenta que es casi imposible desentrañar, dar a luz respuestas efectivas, sino comprender los comportamientos conjuntos de entidades políticas que por ahí pueden surgir diferentes, pero son casi idénticas. Y esas identidades claramente las podemos identificar para este caso, Corrientes y Paraguay. Hace muchos años también, hace más de una década, de casualidad encontré un texto que se denomina, lo tengo acá, Vinculaciones históricas entre la Argentina y el Paraguay, de Alfredo Calgaño, que es una conferencia dictada en 1944, este es el material, editado oportunamente, y que cuenta el autor, profesor de la Universidad de La Plata, las relaciones entre la Argentina y el Paraguay. Y me llamó mucho la atención que el siglo XIX es el periodo que menos el autor ha tratado el tema. Y profundiza con muchísimos datos la relación entre Argentina y Paraguay, desde la época virreinal, como bien lo dijo Eduardo, y en la década del 20, en su relación con las luchas del Chaco y sus relaciones políticas posteriores. Pero quedaba un fuerte vacío del siglo XIX, que es el más intenso. ¿Y por qué se hablaba tanto de la época virreinal y del siglo XX y se dejaba el vacío de ese siglo XIX? Debía haber respuestas. Y aproximándome a estas cuestiones de las relaciones políticas, de las ideas políticas, mi tesis de maestría ha sido sobre el origen de los partidos políticos en Corrientes y de las ideas políticas provinciales, lo que me llevó a afincarme y anclarme también en
estudios políticos en Entre Ríos, Santa Fe, Brasil y Asunción. Y veo que la relación de Correntino con Asunción no solamente es que, como muy bien lo explicó Nakayama, viene desde el momento mismo fundacional, que no solamente es una cuestión histórica el punto fundacional, es una cuestión jurídica. Asunción fundando la ciudad de Corrientes, el Cabildo de Corrientes. Es en torno a esa jurisdicción que nunca van a estar separadas, van a estar vinculadas. A esto se va a agregar las relaciones económicas, las relaciones sociales. Correntino casándose con paraguayas, paraguayos casándose con correntinas, y generando toda una mixtura, un mestizaje que muchas veces la historia en sus frías páginas no lo puede explicar. Por eso no es fácil escribir la historia fuera de Corrientes, y la historia del Paraguay fuera del Paraguay. Y muchas veces, desde los grandes puertos vienen a explicarnos la historia del Paraguay y la historia de Corrientes, pero sin saber esa sensibilidad que los pueblos tienen después de 400 años y que no han cambiado. El libro, este libro, que se llama Corrientes y Paraguay, pero tiene un subtítulo que explica todo. Una relación de conflictos y armonías. Ese medio siglo que fue muy intenso, desde 1810, con la propia Revolución de Mayo, hasta momentos antes, la década de 1860, antes de la Guerra de Triple Alianza, o Guerra del Paraguay. En esos 50 años y un poquito más, la intensidad de relaciones, de conflictividades, de armonías y de intereses entre correntinos y paraguayos se va entremezclando. Y esa relación, señores, no es una relación lineal. Y tenemos que partir de esto, porque estas relaciones políticas no son una ecuación aritmética, donde los resultados siempre deben de ser exactos. No. Corrientes, y hablo de Corrientes y no de la Argentina en el periodo preconstituyente. ¿Por qué? Porque la Argentina no estaba formada y las entidades soberanas como Corrientes tenían plena representación e identidad ante otras unidades políticas. Los acuerdos que se hacían en el siglo XIX no lo hacía Asunción con la Argentina, lo hacía Asunción con Corrientes. Después, en la segunda parte del siglo XIX, sí, la construcción de las Provincias Unidas desde la Constitución del 53, o la República Argentina, o Confederación Argentina, como quieran llamarlo, será otra historia. Pero esta primera connotación va a ser la unidad política de Corrientes como provincia. En un momento de la exposición, Eduardo explicaba con mucha claridad que el principal distanciamiento y conflictividad que va a tener esta región va a ser la cuestión de fronteras, la demarcación de límites. ¿Por qué? La cuestión de territorio es determinante para la construcción del Estado. No existe Estado sin territorio, como decía George Jenner en su famosa teoría del Estado o fragmentos de Estado, otro libro maravilloso que recomiendo. Los Estados, para que tengan entidad, para que tengan existencia física, necesitan del contexto geográfico. Necesitan, primeramente, de la entidad de pertenencia vinculada a la población, es decir, paraguayos que quieran ser paraguayos, correntinos que quieran ser correntinos. La cuestión identitaria del común, del pueblo, de la comunidad, de la sociedad, del pacto societatis, como decía Francisco Suárez. Otro elemento fundamental, el territorio. No existe Estado sin territorio. Territorio donde debe ser soberano, con jurisdicción de la aplicación de sus propias leyes, y esa soberanía reconocida por otros Estados. Pero ese territorio debe estar demarcado y debe estar reconocido por el pacto. Y el tercer elemento que hablaba Jenner es la construcción del Estado a través de la ley, la norma, la Constitución, el orden jurídico.
Si falta alguno de esos elementos, el Estado no existe. Y en aquel proceso originario del siglo XIX, en el cual, después del proceso revolucionario que se hace añico el sistema virreinal, comienzan a surgir estas repúblicas, estas fragmentaciones políticas, territoriales, que quieren emergerse como países o estados distintos. Y en ese marco, el Paraguay emerge como una entidad distinta a la provincia del Río de la Plata, y Corrientes ensamblada en ese marco geoestratégico que tenía como un estado ambivalente, como un gran balancín, que quería equilibrar sus intereses con el puerto de Buenos Aires y los intereses del interior, y muchas veces vinculados a Asunción. Y acá una cuestión interesante, para aprovechar el tiempo, el poco tiempo que tenemos, y rescatar las cuestiones de las armonías entre correntinos y paraguayos. Y estas cuestiones de armonía que se fueron dando entre correntinos y paraguayos durante el proceso preconstituyente tienen que ver con intereses políticos. Es decir, sus objetivos, sus propios intereses iban por el mismo viaducto. Y el objetivo final eran los intereses enfrentados que existían en el puerto. Y vemos con una gran claridad que las coincidencias paraguayas correntinas van a desembocar en la gran tormenta portuaria porteña, que durante el proceso de formación del Estado creyó construir todo el Estado bajo su manto de protección. Y en ese manto de protección que quería Buenos Aires por ser la más influyente y el único puerto, existían estos espacios de rebeldía que buscaban la construcción de una identidad local. Tempranamente Asunción logró irse por enfrentarse a Buenos Aires. Corrientes pagó caro. Pagó caro, vaya si no. Levantó 5 ejércitos para levantarse en contra del puerto, pero no para secesionarse, no para separarse, sino para hacer Congreso Nacional. Es decir, levantó sus ejércitos, cuyo territorio fue invadido por otras provincias, para defender un futuro Congreso que haga una Constitución. Y en esa Constitución plantear los derechos federales. En aquel contexto vemos que las coincidencias y las armonías correntinas paraguayas van a salir adelante. Y así fue. Existieron acuerdos, convenios, tratados de límites provisorios, acuerdos comerciales de navegación en la década de 1840-1850 entre Corrientes y Asunción, como salvoconducto y contrarrestar esa hegemonía que daba el puerto. Y esto no es casualidad y esto no es historia antigua, señores. Porque esta construcción de la Argentina macroencefálica, de una Argentina tentacular, como decía Manuel Gálvez, una Argentina que Buenos Aires, como capital política y económica, actúa como un gran tentáculo que absorbe todo lo demás. Ezequiel Martínez Estrada hablaba de la cabeza de Goliat. Esa centralización que lo estamos viendo hoy. Los invito a abrir las páginas del diario de hoy, donde Buenos Aires, cuando hablo de Buenos Aires, señores, estoy refiriendo a la centralidad del poder político, que hoy es el Estado Nacional. Las mezquindades del Estado Nacional que construye un federalismo de amigos, un federalismo de aquellos que solamente cuando está la prebenda conviene. Esas cuestiones son muestras del fracaso de aquella época. Decía el diario de hoy, el gobierno nacional otorgó el 75% de los créditos a las provincias ya. Corrientes no recibió todavía. La tragedia histórica. Estas cuestiones
de querer construir una identidad, pero no a cualquier costo, es decir, construir una identidad y eso tiene su costo, lo que lleva adelante esa construcción armónica y de gran simil con Paraguay. Podrán observar que no estoy hablando de cuestiones culturales, no estoy hablando de cuestiones ideológicas. Estoy hablando de frías cuestiones de intereses para la supervivencia del Estado. Y esas cuestiones fueron las coincidentes entre Asunción y Corrientes. Ahora bien, en ese marco de armonía, de coincidencias, también van a haber rispideces, van a haber conflictos. Van a haber conflictos que van a estar centralizados puntualmente en esta decisión de marcar límites, porque era una necesidad marcar esos límites. Y fue tan difuso la demarcación de los mismos que llevaron a conflictos eternos. Además, la enorme frontera por demarcar, la enorme línea que dividía los territorios, que comprendía el territorio de las Misiones, la región del Paraná, la zona del Chaco, la navegación del Bermejo, todas cuestiones indivisas, que en ese marco, Corrientes, y no hablo de Argentina, Corrientes, bregaba para llevar adelante sus propios intereses. Y ahí contrarrestaba o conflictuaba con Asunción. El problema de las misiones. Eso llevó a dos guerras entre Corrientes y Paraguay. Una en 1832, durante el gobierno de Ferré, y la otra, la de 1849, durante el gobierno de Virasoro. Ambos conflictos con guerras declaradas por parte del Congreso y del presidente paraguayo. Y en ese marco, Corrientes va a tratar de llevar adelante, que no fueron conflictos bélicos abiertos, sino fueron meses de hostigaciones, de enfrentamientos, de luchas informales, que entre esos pueblos que tenían intereses en común y unificados por algunas cuestiones, entraban en conflictos por otros. Y podemos ver claramente que en un año había acuerdo de voluntades firmando tratados y al poco tiempo el enfrentamiento bélico entre ambos. Ejemplo, en 1841-42, durante el gobierno de Madariaga, se hacen decenas de acuerdos, y no entro a hacer una escala de valores de los tratados de los gobiernos, no, simplemente la objetividad del acuerdo, del consenso y de sentarse a hablar. En el 42 pasa eso. 5 años después, Corrientes estaba en guerra con Paraguay. ¿Y por qué hablo de Corrientes? Estuvo en guerra con Paraguay con Asunción, y no de Argentina. Porque la Confederación Argentina no hizo referencia a ningún tratado que el propio Corrientes exigía que se cumpliese. En 1832 se deja de lado el Pacto Federal de 1831, que fue un artilugio por parte de Buenos Aires, si bien de gran importancia institucional, pero sin importancia económica, porque el puerto seguía siendo el mismo, sin distribución de las rentas de otros puertos, porque se necesitaba tener otros puertos para fomentar la economía del exterior, como el puerto de Santa Fe. Y posteriormente después, en la guerra del 49, si bien recibió el apoyo emocional de las demás provincias, pero no recibió ningún apoyo económico ni militar de las mismas. Fue Corrientes misma quien llevó adelante esa conflictividad con el Paraguay. Esto muestra el aislamiento de Corrientes en ese contexto. Aislamiento que históricamente, y con esto voy a ir terminando por ser respetuoso con el tiempo, que hay un factor determinante, un fenómeno crucial para Corrientes, que lo dejó de entrever Nakayama, porque yo lo trabajo en el libro, que es la
ubicación geoestratégica que tiene Corrientes para toda la región del Plata. Ubicada entre Asunción, el puerto de Buenos Aires, y un factor de poder que en determinado momento fue relevante. El puerto del puerto de Montevideo, que no estaba en coincidencia con Buenos Aires. Entonces, el punto central de este trípode de poder de dos puertos de ultramar, Montevideo y Buenos Aires, y Asunción. Y en ese contexto Corrientes, que insisto, como dije los primeros minutos de la charla, que actuaba como un balancín, que actuaba como un equilibrio en esa situación tan sensible en donde la improvisación podía costar el destino político de la unidad territorial. Por lo tanto, para ir terminando, esta aproximación del análisis de este periodo, de estos 50 años, de este medio siglo, importantísimo, tanto para Asunción como para Corrientes y para todas las provincias del Río de la Plata, porque fue el siglo de la construcción del Estado. El siglo XX va a ser después del afianzamiento y de la consolidación institucional, pero el ciclo de la formación, del nacimiento y de lo que somos fue el siglo XIX. Y consecuente a aquellos errores y a los proyectos inconclusos de aquellas generaciones fundantes que no se pudieron concretar, son hoy los resultados negativos que estamos soportando. Para eso, esta cuestión de análisis histórico es sumamente relevante. Este siglo XIX, que también nos traerá otra gran conflictividad que nos llevará al derrumbe regional, al derrumbe en el sentido de crisis, ya que entre 1864-65 hasta 1870 se va a producir esta grandísima, con fortísimos resultados y consecuencias, como fue la guerra de la Triple Alianza o guerra del Paraguay. Y para poder explicar también los antecedentes de esta guerra de la Triple Alianza, hay que conocer también este proceso anterior, que ensambla como una pieza más de un engranaje complicado, como una herramienta más de un complicado motor que funciona o se lo comprende como resultado final cuando todas estas piezas están ensambladas. La historia no puede ser estudiada por muchos lados, porque es consecuencia de un proceso extenso. Y es la única manera de encontrar explicaciones, resultados. Y como decía el famosísimo historiador ya fallecido, brillante, historiador español Claudio Sánchez Albornoz, hay una sola pregunta en la historia que sirve y es importante. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron las cosas? ¿Por qué ocurrió lo que la historia nos impactó? En ese marco, encontrando la respuesta para ese por qué, es el gran desafío que todos tenemos, y creo que paraguayos y correntinos coincidimos plenamente en esos objetivos originarios que en la actualidad son los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Dardo Ramírez Bracci. Usted es un amigo de la casa, un amigo del Club de la Libertad. Y bueno, y para nosotros es un honor tenerlo en la presentación de su libro. Que mientras se va canalizando a través del chat alguna inquietud o alguna pregunta sobre su obra, queremos nuevamente agradecer a la Fundación Naumann, nuevamente agradecer a la Unión Editorial, al señor Distel, agradecerles siempre su colaboración y recordarles que el miércoles tenemos la presentación del libro del doctor Enrique de Niri. El jueves el doctor Enrique Eduardo Galeana hace la presentación de su obra y el viernes la del doctor Eduardo Simonetti. También
recordarles a todos que el Club de la Libertad tiene ahora, dentro de un rato, la conferencia con el economista Javier Milei a las 19 horas, y luego tenemos los desayunos de coyuntura justamente el día viernes sobre el mercado inmobiliario del Paraguay, y todos los días estamos teniendo el conversatorio de los adultos, por decirlo de alguna manera, a las 21 horas, y de los jóvenes a las 23 horas, por Instagram, estos dos conversatorios, el de las 21 horas y el de las 23 horas. Así que siempre el Club de la Libertad está proponiendo distintos debates. Y este sábado tenemos el homenaje y conversatorio sobre Alexis de Tocqueville. Bueno, hecho las presentaciones de rigor y los agradecimientos, quería saber si había alguna inquietud por parte de la audiencia. Tenemos una muy interesante audiencia y muy calificada. Quería saber por medio del chat si tenemos alguna, porque todas son felicitaciones, doctor. Lo felicitan por esto, por aquello, pero lo que queremos es que pregunten por qué, ¿no? Lo que usted recién se refería, ¿por qué? Y nadie nos pregunta por qué. Todos hablan maravilla del doctor Ramírez Braschi, pero nadie pregunta por qué. Bueno, vamos a esperarse a ver si hay alguna... A ver, Alberto Medina Méndez, el presidente de la Fundación Club de la Libertad, dice: ¿quedaron secuelas de aquellos desencuentros en este presente? ¿Qué le parece a usted, doctor Ramírez Braschi? Creo que las relaciones amistosas sobrepasaron a las cuestiones de distanciamiento y solapadamente fueron cubriendo los conflictos. Creo que con el tiempo aquellos intereses que dirigía a ambos territorios o a ambas unidades políticas, tanto correntinos como paraguayos, creo que sepultaron esas diferencias. Aún más. Creo que la profundidad de las raíces culturales, vinculadas desde aquella no azarosa cuestión fundacional de Corrientes, de su relación, de su comercio. No olvidemos la cuestión de cercanías. La cuestión de cercanías es determinante. Corrientes, lo más cerca de Corrientes que existiera era el Paraguay. Y lo más cerca del Paraguay era Corrientes. ¿Por qué? Tenían el salvoconducto del Paraná, del río Paraguay y del río Paraná, que los unía, no los dividía. En aquel momento, por las cuestiones territoriales, por ahí llegó a dividirlos. Pero ese río los unía en el intercambio de la yerba mate, del tabaco, de los cueros, del ganado en pie que Corrientes le enviaba a Paraguay. Entonces, los residuos de las cercanías creo que fueron más fuertes y más sólidos que aquellas adyacencias de la conflictividad. Bueno, aquí tenemos una pregunta picante por parte de uno de los jóvenes del Club de la Libertad que se caracteriza siempre por hacer estas preguntas picantes, que es Andrés Vilota. Andrés Vilota le pregunta, doctor, ¿por qué Corrientes no se alejó de Buenos Aires y se fue con Asunción? Sí. Es muy difícil para los historiadores hacer una historia contrafáctica. Es decir, tratar de suponer qué hubiese pasado si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiese pasado si el Imperio Romano no hubiese caído o fragmentado Europa? Y no sé qué hubiese pasado. Ahora bien, ¿por qué Corrientes tomó la decisión? Porque Corrientes nunca fue una unidad territorial y política importante desde la perspectiva económica. Corrientes no es lo que hoy vemos como provincia. Corrientes era un sector mucho más limitado, restringido,
atrofiado territorialmente, que abarcaba lo que hoy es la parte occidental de la provincia y nada más, con una economía no pujante, lo cual dependía en muchos aspectos de otras unidades políticas, en donde necesitaba vender lo poco que producía y competía con el puerto, porque el puerto también producía lo que producía Corrientes en gran cantidad. Entonces, desde cuando se produce la Revolución de Mayo, y ahí comienza como una ambivalencia, el Cabildo de Corrientes y las primeras autoridades correntinas deciden llevar adelante la adhesión de la postura política que va a llevar la Junta de Buenos Aires. Pero casualmente, o por realmente algunas cuestiones azarosas, no. Porque los vínculos comerciales en aquel momento eran muy fuertes con la capital virreinal, porque Corrientes y el Cabildo de Corrientes dependía no de Asunción, que era una intendencia general, como bien lo dependía de Buenos Aires, y la centralidad organizativa administrativa de la Real Ordenanza de Intendencias de 1783, 82-83, en donde la jurisdicción de Corrientes dependía del Intendente General de Buenos Aires y del Virreinato. Si bien también Asunción dependía de ese virreinato, pero no era la misma jurisdicción de intendencia. Corrientes decide en el momento revolucionario de adherir a la cuestión de Buenos Aires. Tal vez por intereses, por comodidad, no lo puedo determinar, pero sí era el camino más simple que podía seguir Corrientes. Además, no olvidemos que en aquel momento se coincidía en un desgaste fortísimo del sistema, digamos, virreinal, jerárquico, burocrático, en donde la monarquía estaba haciendo agua por todos lados. Y en ese marco, Corrientes decide esa adhesión con el marco de Buenos Aires. En el proceso de construcción del Estado, Corrientes también sabía que como entidad sola no iba a poder salvarse. ¿Por qué? Por su ubicación geográfica estratégica fronteriza. Estamos con Brasil. Brasil lindante. Por el otro lado, el Chaco, que era totalmente inhóspito. En el norte, el Paraguay, que hemos hablado de esta interrelación. Y el otro salvoconducto, como que el embudo que nos llevaba a través del río era el Gran Puerto. Y cuando Corrientes quiso buscar esa alternativa de equidad, de tratamiento igualitario, porque ahí está el nudo gordiano. Corrientes no es que buscó la independencia a lo largo de toda su lucha política, no. Lo que buscó fue una equidad federativa, que un correntino sea igual que el de otra provincia. Para eso hay que determinar leyes efectivas. Insisto, como en algún momento esbocé durante la charla, Corrientes no levantó ejército para ser independiente. Corrientes no levantó ejército para enfrentarse con una autonomía mezquina, liderada solamente en campanarios provinciales. No, Corrientes quería una construcción política equitativa, lo que no entendió Buenos Aires. También la cuestión no era fácil. O hacemos esto o me voy, porque no sé ir a dónde, ir con quién, ir cómo. Insisto, estaba Brasil, estaba el Chaco con sus indios, estaba el Paraguay con su proyecto, y estaba el Paraná que nos unía fortísimamente con Buenos Aires. Insisto, sobre la construcción histórica contrafáctica no tengo respuesta, porque no sé qué hubiese pasado si Corrientes se separaba o se iba con el Paraguay. Gracias, doctor. No sé si el doctor Nakayama quería hacer una consulta. Sí, quería abonar sobre todo lo mencionado por el querido Dardo, ¿verdad? Decir un poco, responder a lo que había preguntado Alberto sobre si se quedaban secuelas de aquellos desencuentros. Y mi respuesta, al menos
de lo que yo siento de este lado del Paraná es que definitivamente no, ¿verdad? O sea que a esta altura del campeonato yo pienso que nosotros nos vemos, si vemos una provincia como hermana en toda la Argentina, esa provincia es Corrientes. Mismo porque la formación de otras provincias posteriores como Chaco o Formosa se dieron a posteriori de la conclusión de la guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, la relación con Corrientes, como dijo Dardo, viene de siglos atrás, ¿verdad? Entonces, 4 siglos de relacionamiento, lógicamente, dejan sus huellas. Y quiero en ese sentido decir también que no solamente durante el periodo de las revoluciones comuneras, Corrientes era el destino preferido de los exiliados comuneros, ¿verdad? Que también se entremezclaron con la familia correntina. Hay estudios genealógicos fantásticos que revelan esos lazos mucho más profundos que con cualquier otra provincia, sino que también en la larga historia que tenemos en el Paraguay autoritario, desde el 36 en adelante, me refiero desde 1936 en adelante, con la dictadura del coronel Rafael Franco y posteriormente las dictaduras de los generales Higinio Morini y últimamente de Alfredo Stroessner, que cayó recién en 1989, lógicamente esas relaciones mejoraron, se profundizaron, porque Argentina siempre fue un destino para los paraguayos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, porque habían familias emparentadas, y también desde el punto de vista político. Y respondiendo a lo que había preguntado Andrés sobre por qué Corrientes no se alejó de Buenos Aires y se fue con Asunción, yo le diría que en realidad hubo un tiempo, un momento en el cual lógicamente López tenía un plan trazado, pero ese plan le salió muy mal por la precipitación que le dio a sus planes, y lógicamente por no poder controlar tampoco las acciones de algunos de sus oficiales, ¿verdad? Que cometieron lógicamente atropellos, digamos, a la población civil, y que por ese lado les hizo perder popularidad. Pero el plan original era precisamente desde el Paraguay de que Corrientes se alíe al Paraguay. No solamente Corrientes, sino también Entre Ríos con Urquiza, ¿verdad? Esa era la idea original que tenía López, según la mayoría de los historiadores, ¿verdad? Y de hecho, después de la invasión a Corrientes, que yo también considero precipitada, eso fue también mencionado por el mismo José Verges, que era canciller nacional, quien le había solicitado a López por lo menos una semana más de tiempo, ¿verdad? Para proceder a la invasión, hasta que llegue bien y se informe bien a la Argentina de la declaración de guerra y demás. Sin embargo, López, con su habitual, digamos, temperamento, ¿verdad?, insistió y pasó directamente a la invasión y al ataque y a la captura de los dos buques, el Gualeguay y el 25 de mayo, iniciándose un estado de guerra. Pero antes, fíjense ustedes lo que menciona el coronel español León de Palleja en su diario, cuando llegan a Itatí. Increíblemente encuentran solamente mujeres, unos cuantos niños, ¿verdad?, pero prácticamente sin hombres. Y le preguntan dónde estaban los hombres una vez que llegan allí los aliados, y la respuesta fue fueron enrolados para pelear con el ejército paraguayo, ¿verdad?, que se habían acantonado en la tranquera de Loreto, en los campamentos de Pindapoí,
¿verdad? Que sabemos que estaban en la margen izquierda del Paraná. Entonces, simplemente Doctor, como una perlita histórica para poder conocer, sí. Doctor, muchísimas gracias, pero no nos van a echar. Y es mejor irse que aún no lo echen. Así que nada, paso a las palabras, darles a todos que mañana continúa a las 16 horas la tercera jornada del Club de la Libertad, de la Feria del Libro del Club de la Libertad, con la presentación de la obra del historiador Enrique de Niri. Doctor Ramírez Braschi, por favor, la despedida. Muchas gracias a todos, lo invito a seguir reflexionando, analizando y estudiando esta magnífica historia compartida que tenemos entre correntinos y paraguayos, que es casi inacabable, inconmensurable y que vale la pena conocer. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta mañana. Todos los esperamos a las 16 horas. Muchas gracias por todo.